A conversar aquí en el estudio con Cristian Monkever, exministro militante de Renovación Nacional, también con Natalia Piergentili, analista política, que se nos va a sumar en algunos minutos más. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado. Gracias. ¿Cómo has mirado la evolución de la encuesta en función de la candidata Evelyn Matei? A ver, Evelyn Matei teníamos, y digo teníamos porque es mi candidata. No, tengo, sí, tengo claro. que hablar de ella también. Entonces, Por si alguien tiene alguna duda. No, porque como algunos se han cambiado de bando, Sí, po. entonces por eso hay que reafirmarlo. A ver, hasta antes del debate había una diferencia bien profunda, bien amplia, y yo creo que esto ayudó muchísimo a que en los debates, y particularmente el que tuvimos, ayudó muchísimo a cortar esa distancia. Y una candidatura que en una primera etapa no estaba funcionando a lo mejor de la mejor manera posible, que se estabilizó, tiene un discurso claro, tiene una postura optimista frente al futuro, hay un relato, y lo que hace que esté bien aspectado para lo que viene. Ahora, ¿nos va a alcanzar o no? Bueno, queda poquito, yo espero que sí. Y queda más debate, que eso también es un espacio para poder hacer planteamientos como el que hizo Evelyn, por ejemplo, de los 6.000 millones, ¿no es cierto? Ella parte señalando esto. Cuestionando la propuesta de Kast de reducir en 18 meses 6.000 millones de dólares el presupuesto de la nación, cifra que no calza por ningún lado, según los expertos, incluso por el mismo comité técnico asesor. Natalia Piergentili, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Natalia, ¿pueden hacer una diferencia en los debates que vienen? Tenemos en ADE, el martes de la próxima semana, tenemos debate en Canal 13, tenemos el debate Anatel, de todos los canales de televisión, de las radios, y el de Archie también. O sea, tenemos 4 debates que nos quedan todavía pendientes con todos los candidatos de aquí a la primera vuelta. Yo creo que pueden hacer una diferencia, sobre todo en el caso, bueno, tú ya lo decías, yo creo que Evelyn Matei cada vez que se plantea públicamente con propuestas pone un poquito nervioso al candidato Kast. Ahora creo que en el caso de Janet Jara, claramente hoy día, por ejemplo, que se supone que se publica su anexo de programa, Ya está publicado ya, de hecho. ¿Ya está publicado? Claro. Perfecto. Entonces va a haber mucha más marco conceptual para el debate. Y creo que eso es interesante, porque cuando debatimos solo de consigna, solo de esto se puede porque yo tendré voluntad y los otros no han tenido, o lo mismo los 6.000 millones, yo puedo decir cualquier cifra. Entonces el debate lo que hace es poner la pelota al piso respecto de cifras, cómo se hacen las cosas y que las personas puedan tomar decisiones a propósito de eso también. Ya, perfecto. Entonces uno debería esperar que el debate pueda marcar una diferencia. Natalia, Janet Jara aparece primera en las encuestas. Tiene una leve diferencia con José Antonio Kast, pero aparece primera en las encuestas. Y sin embargo, ninguna encuesta le gana a Kast o a Evelyn Matei. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, yo creo que es el sino de los últimos años. O sea, desde el 2010 nunca ha ganado un candidato de continuidad. Con esto no estoy diciendo que yo ya lo dé por perdido, sino lo que estoy diciendo es que no es porque sea Janet Jara, es que a cualquiera que sea oficialista, a la hora de la elección, la tiene más cuesta arriba. Pero si la tiene más cuesta arriba, ¿cómo se explica que al mismo tiempo aparezca unitariamente como la candidata con mayor respaldo en las encuestas? Porque tenemos una oposición dividida. Tenemos diluido el respaldo a distintos candidatos de derecha. O sea, piensa tú que la derecha hoy día tiene entre 4, o sea, si sumamos a París y que claramente es oposición. Ya no hablemos de derecha, pero digamos oposición, porque yo creo que él también es un perfil populista. No un candidato cercano a la lista del pueblo, digamos. Claro, o sea, pero claramente... El pueblito de los dominicos, pero... tenemos una oposición mucho más atomizada y un oficialismo que logró tener una sola candidata. Es que aparece con sentido del humor hoy día. Sí, es que si no, claro, no se puede. Si no, no se puede. No, imagínate. Día lunes. Día lunes, a esta hora además. Sí. Ahora, el gobierno de Boric tiene una barra brava, en el buen sentido de la palabra, muy, muy apoyadora, que se la quisiera cualquier gobierno. No varía mucho en torno al 30%, y ese 30% se está reflejando también en Janet Jara. Yo me recuerdo en el gobierno nuestro llegamos a bordear el 6 en algún minuto, el 5% de apoyo. Entonces, tener un 30% de personas que lo apoyan, pase lo que pase,
y varía entre el 34 y el 26, pero es bien notable. Y eso está reflejado en la encuesta de Janet Jara. No sale de ahí. Incluso en la segunda, en la simulación, en las encuestas de segunda vuelta, no varía mucho tampoco. Sube 8 puntos más, 7 puntos más. No he visto encuestas donde ella supere el 40%. Yo creo que es reflejo de lo mismo. Ese público encantado con el presidente Boric está también respaldándola a ella. Ahí está, y no sale de eso. Ya, la derecha llega con varios candidatos. A esta altura, ¿fue una buena estrategia? No, pésima. Ya, o sea, No, solo pésima. reafirma... Pero Cristian ya lo dijo, Sí. lo viene diciendo siempre. No, sí, lo viene Es de pero, los convencidos que debió haber primaria. pero pasa que uno puede revisitar también su reflexión y eventualmente... La embarramos, claro. la embarramos. O sea, digo la embarramos porque, bueno, yo formo parte de ese equipo, pero Pero la embarramos no haber... no, la embarramos, pero no Porque nos Kast hicieron no, caso. Kast no quiso ir nunca a una primaria, pero en algún momento Johannes Kaiser abrió esa puerta. La abrió al principio Sí. y lo ningunearon. No lo ningunearon. No fue así. ¿Cómo vamos a ir con Kaiser? Decían, porque en el fondo tenía un discurso un poco contestatario, más extremo. En algún minuto se perdió esa oportunidad, pero él se pega una alza importante cuando se aprueba la reforma de pensiones. Ahí él se despega y ahí él también se desentiende de su oferta de primaria, porque él quería ir a una primaria, pero ahí se desentiende, porque también le crecen los colmillos. Entonces, ahí se empezó a perder. Lo que pasa es que las primarias hay que construirlas, sobre todo cuando hay candidatos bien entusiasmados y bien aspectados. Cuando hay candidatos que tienen poca adhesión, es más fácil. Pero cuando hay candidatos que están potentes, hay que construirla y hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que invitarlo. Y eso no resultó, y eso no se hizo en el fondo. No es que no resultó, no se hizo. Se instaló la idea de que Kast por un lado corría y Evelyn Matei por otro lado corría y había que proclamarla lo antes posible. Y se proclama en enero por mi partido y después hubo una seguidilla, un tren de proclamaciones que, bueno, ya está. Ya se hizo. La derecha en general en Chile es mala alumna, porque la película que tú estás contando, nosotros ya la dimos en el cine. Y ustedes ya vieron lo que pasó cuando nosotros nos hicimos los locos, entre que miramos con distancia o ninguneamos Marco Enrique Minami la primera vez. No estoy hablando del Marco Enrique Minami de ahora. El marco del 20%. Exactamente. Cuando puso en jaque finalmente terminó ganando el 2010 el presidente Piñera. Puso en jaque a Frey. A Frey. Entonces, no hay adversario con el cual no se pueda hacer algo para tratar de construir. Yo creo que, y eso quizás, porque haber pensado en una primaria, no quiero estar dando recetas, estoy haciendo una reflexión, hubiese tensionado más a José Antonio Kast. Si hubiera visto que Kaiser, Matei u otro, o Jimena Rincón en ese minuto, estaban en una primaria, bueno, hubiera sido más el costo de no estar, en el fondo. Estoy de acuerdo. Pero eso se tenía que construir desde el día 1. A última hora, ¿se acuerdan que a última hora hubo un intento? No, eso fue peor. No. El Chaguán Gate. Sí, fue intenso eso. Bueno, pero estuvo disponible Francisco, senador Chaguán, de ir. No, sí, está bien, pero fue como vamos y después no vamos nada mejor, parece. Ya. ¿Qué hechos pueden eventualmente hoy día marcar una diferencia para algunos de los candidatos? En el entendido de lo que se nos viene por delante, discusión de ley de presupuesto, tenemos aniversario del estallido social en un par de semanas más. ¿Qué cosas podrían eventualmente marcar esta elección en las semanas que quedan? Natalia. A ver, desde la política, Sí. porque nosotros sabemos que los hechos complejos, tragedia, etcétera, hacen mover la ecuación y esperemos que esos no ocurran, digamos. O sea, ejemplos de eso hay muchos. Yo creo que puede cambiar. En este caso sabemos que Janet Jara va a pasar a segunda vuelta por los pronósticos. Por lo tanto, donde podría haber un cambio es la disputa Kast-Matei. Y creo que esa disputa podría moverse a propósito de sacar más al pizarrón a Kast, mostrar la solidez de los equipos y del programa de Matei, y también porque yo creo que la ciudadanía ya no premia la prosa, ya no premia la grandilocuencia verbal, sino que premia a él cómo, cuándo y dónde. Y creo que en eso el candidato Kast ha sido menos
claro que la candidata Matei. Kast tiene una buena performance, pero a la hora del qué, cómo, cuándo se hace, yo creo que ya no basta con la prosa de la voluntad, la decisión, la fuerza. ¿Tú eres de las que cree que si Kast gana y requiera de Chile Vamos a estar disponible para trabajar en un eventual gobierno suyo? No que lo respalde en segunda vuelta, eso es otra cosa. Porque los respaldos en segunda vuelta existen. Kast respaldó a Piñera en segunda vuelta y listo. Hizo la pega y después se retiró. Y fue uno de sus principales críticos. ¿Crees que en caso de que lo requiera, y probablemente así será, si es que Kast gana, necesita Chile Vamos? ¿Y Chile Vamos, tú crees que esté dispuesto a ponerse al servicio de un gobierno de Kast? Por la experiencia de la historia, yo creo que fuerzas parecidas no pueden negarse a contribuir a ser un gobierno. Lo que sí pueden pactar las reglas de cómo participan en ese gobierno. Y creo que eso es importante siempre, porque no por contribuir a un gobierno que es deseable, que es legítimo, vas a perder identidad o vas a tomar un discurso que no es completamente el tuyo. Entonces creo, mira, esto es como lo que dice Matías de la Fuente, que yo siempre lo recuerdo, se lo leí en una entrevista. Puede que nosotros no estemos nunca de acuerdo, pero tenemos que pactar cuál es el ring en el cual nos vamos a agarrar de las mechas. Entonces, cuando tenemos el ring claro, podemos seguir, digamos, disputando ese ring. Entonces, yo creo que tú puedes apoyar un gobierno, insisto, y es deseable que Chile Vamos probablemente colabore, pero desde la perspectiva de ciertos acuerdos mínimos para ese gobierno. Ya, Cristian, te lo pregunto desde esta otra manera. Con todo cariño, Natalia, para que no se vayan a ofender, pero no se va a ofender porque sabe hacia dónde voy. Pero no es lo mismo el Frente Amplio pidiéndole a la Concertación, que estaba bien moribunda, y la Concertación ve aquí alguna oportunidad de revival, que Kast le pida a Chile Vamos, que no está moribundo, que trabaje en su gobierno, y que eventualmente ellos puedan decirle que no. La Concertación no tenía mucho margen para decirle que no a Boric. Sí, a ver, lo que pasa es que además el problema de la Concertación fue que con un poquito de anticipación empezó a plegarse a lo que era el Frente Amplio. Y por lo tanto, en ideas, en discurso, hasta en TikTok, yo veía figuras de la Concertación que se asimilaban a la puesta en escena de estos jóvenes del Frente Amplio, que sonaba no muy bonito, era como medio patético, porque claro, había generaciones distintas, ideas distintas, entonces como que se trataron de mimetizar y eso no fue muy auténtico. Y yo creo que el problema, y lo dice muy bien Natalia, que es fijar las condiciones, porque si yo voy a entrar a apoyar a alguien, tengo que fijar las condiciones para poder marcarle un cierto rumbo a ese gobierno, a esa persona que te está invitando. ¿Qué condiciones? No sé, puede ser una agenda distinta social, puede ser un énfasis en el crecimiento, puede ser una discusión en temas políticos, para profundizar más la democracia, darle un sello a la incorporación tuya. Si tú vas a entrar simplemente para meterte en 2 o 3 ministerios, hacer la pega, porque además el Partido Socialista y el Socialismo Democrático hizo la pega en el gobierno de Boric, pero no sacaron ningún rédito. No. O sea, hoy día el sustento de ese, hasta el propio presidente es más socialdemócrata que Frente Amplista. O sea, la evolución es total, pero Carolina Toá no ganó. Entonces, no marcaron la diferencia, no pusieron su sello, hicieron la pega, pero no pusieron su sello, que es bien increíble. Entonces también hay que sacar lecciones de eso. Ahora, hicieron la pega, no pusieron su sello y de alguna manera pagaron los costos. Total. Porque no es lo mismo, Natalia, la agenda de seguridad de Carolina Toá, No. en un tema que se resuelve en el mediano largo plazo, que la agenda en materia laboral de Janet Jara, que sí le pudo haber rendido en términos de respaldo. Bueno, es que además son temas distintos. Yo creo que en seguridad, efectivamente, Carolina entró con una agenda que además tuvo que sortear los indultos, Claro. recordemos, y que además sabemos que los frutos de la inversión económica que se hizo cuando ella asumió como ministra y además los proyectos de ley no están dando rédito quizás recién hoy día. Y frente a un tema tan complejo, la percepción nunca es de mejoría cuando estás, digamos, estás todos los días viendo fenómenos delictuales. Y sí la agenda de pensiones, pero yo creo que en esto uno tiene que ser más generoso respecto a la mirada global. Yo creo que era importante que el presidente Boric tuviera una gran reforma y creo que esa gran reforma fue la reforma de pensiones, que además ayudó a un diálogo entre gobierno y oposición que a mí me parece que es de las lecciones interesantes que tiene este gobierno respecto de un proyecto
que estuvo esperando en el Congreso y en el ideario más de 10 años. ¿Le ayuda o le perjudica al presidente Boric a Janet Jara el que plantee discusiones como las que abrió a partir de sus palabras en el discurso del día martes, anunciando la ley de presupuesto en la que se pelea con José Antonio Kast, un hecho inédito por lo demás en este tipo de discurso? Yo creo que no le ayuda. Yo creo que hoy día, yo no sé cuál fue el fundamento para esto, si fue ímpetu, si fue finalmente estaba como condicionado, como decía tu entrevistado anterior, el ministro Elizalde, que era una pregunta legítima al presidente, sin duda, decir de dónde cree que va a sacar estos recursos, pero creo que hoy día el foco debiese estar en las propuestas de los candidatos. Entonces, quizás Janet Jara queda en una posición medio incómoda. De hecho, tuvo que decir que no le parecía esto de la glosa republicana que no estuviera, tiene que separarse un poco del gobierno, entonces tensiona un poco la relación. Por eso digo, creo que para la campaña de Janet Jara no es muy, no sirve mucho esta locución. Yo, y agrego, yo creo que el presidente, o sea, en su intervención, pues la vi, fue incluso después de un partido que Chile perdió, porque ya lleva 2 partidos perdidos, Chile, entre paréntesis. Sí, pero esperemos que mañana ande bien. Me encanta lo iluso de Cristian Montt. No, bueno, pero es que uno nunca pierde. Es que viene tan optimista hoy día. No, es así los lunes, imagínate los viernes. Sí, ya. Bueno, si gana, acuérdense de mí. Oye, yo creo que hubo dos partes de su discurso. Uno, su relato, su despedida, y yo creo voy y vuelvo. O sea, en el fondo estoy vivo, tengo fuerza, y está contando su relato para unas futuras candidaturas. No sé si inmediatamente o más adelante, pero tiene vida para rato, se nota al tiro. Ah, claro, dejando el poder a los 40 años, la posibilidad de que Boric sea de candidato. Todas maneras. Puede ser candidato todas las veces que quiera. Todas las veces. Y además con un planteamiento bien sólido. Él lo armó, más allá de que cada uno le crea o no le crea, pero estaba y además bien puesto, la imagen, la chaqueta, uno se fija, el corte de la barba, bien. Se notaba perfectamente bien diseñado. Y después viene esta segunda etapa que se comió todo lo primero. Todo lo primero, nadie habló de lo primero. Se comió todo lo primero, que es la discusión con José Antonio Kast, que además la candidatura de José Antonio Kast estaba dormida. Había despegado Kaiser. No mucho, pero había despegado producto del último debate. O sea, ¿fue un error de cálculo? De todas maneras, de estrategia. Yo no entiendo cuál es la estrategia ahí. Entiendo que después uno leyendo, no hubo muchas personas que entendieran ni encontraran explicación a esto. Y hablando de hacer la pega, el ministro Elizalde, como corresponde, estuvo acá hace unos minutos y sigue haciendo la pega, defendiendo lo que a mi juicio no es muy defendible, que es el error del discurso, del planteamiento y de la presentación del presupuesto del presidente Boric. Entonces, por todos lados fue equivocado, porque además lo pone de tú a tú y deja a Janet Jara fondeada en su candidatura, que es su candidata. Yo creo que no dio en el tono, ni tampoco en el planteamiento que hace. Yo creo que no fue adecuado. Ya. Estamos conversando con Natalia Pergentili y Cristian Monkever sobre el devenir político de este año electoral. Oye, ¿alguna palabra respecto del aniversario del estallido social? No, tenemos un par de semanas más. Pero... Antes de eso, decirte que una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ayer no pasó nada. 5 de octubre. 5 de octubre. Y creo que es una fecha en que ganó Chile. O sea, a mí me parece que es una fecha que debería tener... Quizás no un carnaval por la Alameda, pero podría tener un hito, un rito de los partidos políticos mucho mayor. O sea, ayer no escuché ninguna referencia. Y espero que octubre no sea el mes que solo se hable de la conmemoración del estallido. El estallido fue importante, nos remeció, etcétera. Pero creo que las cosas hay que ponerlas en su sitio. Y creo que esto no puede opacar el 5 de octubre de hace solo 37 años. ¿Por qué tú crees que no pasó nada con el 5 de octubre? Probablemente porque estamos en campaña, pero hace hartos años que no pasa nada con el 5 de octubre. ¿Pero por qué? ¿Por qué como que lo olvidamos? Porque la gente se desencantó de la promesa de la alegría ya viene, porque la gente lo tiene como internalizado como parte del paisaje, el tener un sistema democrático, a pesar de que esté muy atenazado y amenazado. Yo creo que es lo segundo. O sea, yo creo que... hoy día, si lo piensas, hace 37 años,
ya, no sé quién explicaba el otro día que gran parte del padrón que votó el 88 ya no, imagínate, yo no voté el 88 y yo ya soy muy adulta, entonces, o sea, hay gran parte de personas que votaron Yo tampoco voté el 88. que no están, digamos, o sea que, pero creo que también es una llamada de atención de cómo desde la política, los medios de comunicación transmitimos, oye, esto que usted ve aquí no es gratis, esto que usted está aquí nos ha costado mucho, nos costó, todavía somos una generación que, por ejemplo, nacimos en dictadura y hoy día estamos en democracia, y creo que eso es importante contarlo. O sea, que hay cosas que hoy día la sociedad da por sentadas que no son obvias. Y yo creo que es importante, más allá de por quién tú votes, de dónde te sientes en el espectro izquierda y derecha, creo que la valoración de la democracia en sí misma es algo que parece obvio, que no es obvio y que es una tarea propia de la política, como digo, de los medios, etcétera, ponerla en contexto para que se entienda el valor. Hoy día piensa tú que solo un porcentaje mínimo de países en el mundo está bajo el régimen democrático. O sea, hoy día la democracia es una minoría en el mundo. Entonces, creo que es importante. Y para no eludir lo que tú me preguntabas, creo en el caso del estallido, bueno, lo que nos queda es decir, ¿tenemos todavía un pacto social pendiente? Yo creo que sí. Pero la forma en que tratamos de llevarlo adelante no fue el que la ciudadanía esperaba. Y eso también es un reto para el próximo gobierno. ¿Cómo se siguen haciendo cambios sociales? Con diálogo, con acuerdo, con incrementalidad, y yo creo que eso es lo que, sin retroceder, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que discutir en esta conmemoración. Cristian. 18 de octubre fue intenso, todos lo sabemos, demasiado intenso. Pero a mí lo que más me sorprende es cómo el discurso ha variado en tan poco tiempo. Bueno, hay explicaciones, pero es así. Yo ayer leía en alguno de los diarios una nota de dos jóvenes que cuando uno los... porque eran conservadores. Ah, sí, lo vi. Y la razón fundamental de por qué son conservadores, a su juicio, en cuanto a sus propuestas y a sus planteamientos, uno de Las Condes, me parece, otro de Ñuñoa, santiaguinos los dos, sí, pero chiquillos jóvenes, los había marcado el estallido y esa marcha masiva que había sido muy potente y que ellos habían estado... La del 27. Claro, y que estaban y compartían mucho lo que ocurría, pero habían evolucionado de manera importante a posturas distintas por producto de lo que pasó después. Claro. La violencia, lo que ocurrió en la convención y el resultado de todo esto. Entonces, es bien increíble cómo hizo a mucha gente que se sumó a esa marcha, porque bueno, muchos estuvieron en esa marcha. Yo era ministro y gente muy cercana estaba en esa marcha, amigos, familiares, en fin. Y cómo cambió su opinión. Yo creo, claro, y uno, si uno encuentra explicaciones, claro, es producto de lo que ocurrió, de la violencia, pero más que la violencia también el haber desaprovechado una oportunidad al principio y después una segunda oportunidad que ya era demasiado, de dos convenciones para haber armado un pacto distinto que se desaprovechó. Entonces, claro, cambió radicalmente la postura y de personas muy jóvenes. Entonces, claro, hoy día, el 18 de octubre, no es lo que lo inspiró en su minuto, lo que hubo en esa gran marcha, ¿no es cierto? Pero, bueno, a sacar explicaciones y reflexiones de esto también, porque la historia se repite. Entonces, el país cada cierto tiempo entra en procesos de crisis y hay que saberlas conducir. Yo creo que se condujo bien, pero el resultado fue malito. Ya, pues vamos a ver qué se nos viene por delante y los debates van a ser parte importante de lo que vayamos a tener en esta siguiente semana y el mismo aniversario del 19. 19, sí, 19. 18. 18. 2019, 18. Toda la razón. Natalia Pergentili, Cristian Monker, gracias por haberse levantado temprano para venir al estudio en día lunes. Y optimista. Y optimista. Sí, está muy bien. Bueno, imagínate el día viernes, vos, te encargo. Con reggaetón hacemos el bloque. Ya. Gracias, Cristian. Gracias, Natalia. 8:39.